Inicia, ¿verdad? Sí. Muy bien. Estimados participantes, compañeros, compañeras maestrantes, muy buenas tardes. Sean ustedes muy bienvenidos a esta jornada de capacitación. El grupo número 6, conformado por Dayana Díaz, Percy Mayaguari, Víctor Quintanilla, Natalie Robalino y Luis Salazar, les da la más cordial bienvenida a esta actividad de vinculación con la comunidad, en la cual abordaremos el tema relacionado con el ciclo de las políticas públicas, ya que los maestrantes antes mencionados nos encontramos ahora mismo cursando una maestría en Administración Pública con mención en Desarrollo Institucional. Nada más comentarles que para fines académicos la capacitación será grabada. Adicional a eso, estimados participantes, a fin de que tengamos una interacción más clara y más directa con cada uno de ustedes, hemos preparado ciertas actividades para que la capacitación sea más dinámica, más práctica y tengamos, como ya lo dije, una interacción con cada uno de ustedes. El objetivo de la capacitación justamente es dar a conocer el ciclo completo de las políticas públicas, presentar herramientas para la formulación e implementación de las políticas públicas, fomentar su participación para una evaluación crítica de las políticas públicas implementadas en cada una de sus instituciones o en su entorno. Bueno, como bien les había mencionado, estimados participantes, la idea justamente del grupo número 6 es tener una interacción con cada uno de ustedes y es por esto que nos hemos permitido hacer un Google Form para conocer el vasto conocimiento que ustedes tengan sobre el tema del ciclo de las políticas públicas. Les solicito, por favor, que puedan escanear el código o ingresar en el link que está descrito en la presentación para conocer, como ya les había dicho, el conocimiento de cada uno de ustedes y de esa manera empezar a abordar la temática. Muy amable. Les vamos a dar unos 3 minutitos, por favor, para esta actividad. Igual con todos, si aún no han logrado escanear, les vamos a poner también el link en el chat de esta capacitación para que ustedes lo puedan ver. Vamos, chicos, vamos a conocer qué tanto conocen del ciclo de las políticas públicas. Ahora mismo nos vamos a permitir compartir la pantalla para ir viendo cuántos de ustedes ya van entregando esta información y ver cuánto conocemos de políticas públicas. Bueno, ya tenemos 4 respuestas. Muy bien, les agradezco su participación en esta actividad. Nos permite retroalimentarnos y así abordar de mejor manera esta temática.
Vamos recibiendo sus respuestas. Nos quedan unos 30 segunditos, estimados participantes, para completar la actividad. Bueno, pues una vez que ya hemos recibido 8 respuestas de las personas que ahora mismo nos encontramos dentro de la sala, podemos analizar cada una de estas. Como una de las primeras preguntas planteadas dentro de este forms es justamente cuáles son las etapas del ciclo de las políticas públicas. Y la mayoría, el 87.5%, podemos ver que nos habla que el ciclo está enfocado en las fases de diagnóstico, diseño, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación. Y pues creo que sí, estamos todos alineados a que justamente el ciclo de las políticas públicas debe tener estas fases para que sean desarrolladas de la mejor manera. Tenemos así también un 12.5% que nos habla que es el diagnóstico, el diseño, la formulación, la evaluación y el seguimiento. ¿Correcto, estimados participantes? Ahora vamos con el análisis de la pregunta 2, a fin de abordar, como les decía, el tema ya de la temática en sí de políticas públicas. ¿Cuál de las etapas del ciclo de las políticas públicas considera usted que es la más importante? Pues tenemos aquí un porcentaje alto en el cual nos habla de que el diseño y la formulación es el que tiene una mayor ponderación y el que ustedes mencionan que es muy alto. Y pues sí, estamos de acuerdo, tomando en cuenta que cada fase o ciclo de la política pública tiene muchísima relevancia justamente para lograr y contribuir al bienestar de la población. También podemos ver que un alto porcentaje nos indica que la fase más importante es del diagnóstico. Pues claro que sí, como les decía, cada una de estas fases y las respuestas de ustedes son bienvenidas porque cada uno de estos, el diagnóstico, la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación son parte importantísima del ciclo de las políticas públicas. Vamos ahora con la pregunta 3. Dice, ¿qué fase del ciclo de las políticas públicas cree usted que se implementa en su institución? Bueno, pues tenemos conocimiento justamente que ustedes están acá y que son colaboradores de instituciones públicas y tenemos pues que las instituciones públicas del diagnóstico, la formulación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación son parte, digamos, de las políticas públicas que se desarrollan o se implementan dentro de cada una de las instituciones. Y eso es muy importante y para nosotros nos retroalimenta de una buena manera, pues están dando nuestras instituciones este proceso o estas fases tal como debería darse en la práctica, como lo menciona la teoría, ¿no? Vamos con la pregunta 4, hacer el análisis también, estimados participantes. ¿Considera usted que la participación del nivel jerárquico y operativo de las instituciones públicas es importante en el desarrollo del ciclo de las políticas? Tenemos un 88.9% que nos indica que sí y un 11.1% que no. Sí, pues sí, estimados participantes, es importantísimo y dentro de esta maestría lo que hemos conseguido es justamente identificar la participación importantísima tanto de los ciudadanos como de nosotros como funcionarios públicos dentro de nuestras instituciones para poder justamente lograr y cerrar estas brechas de las políticas públicas que generan cada una de nuestras instituciones. Ahora nos vamos y finalmente ya, este es el análisis que hemos tenido de las 4 preguntas. Les agradezco muchísimo por su participación y en función de esto vamos a continuar con la capacitación para abordar de mejor manera el tema.
Vamos a poner la siguiente diapositiva. No. Esperemos un segundito, creo que por temas de energía eléctrica, estimados participantes, también se está colapsando, pero ya ahora mismo vamos con la presentación y continuamos con la temática. Al parecer aquí me sale un mensaje de que se está compartiendo Mercy en tu pantalla. Estoy compartiendo la mía, pero no me permite hasta que deje de compartir. Muy bien, muy amable. Disculpe. Bueno, pues estimados participantes, ya hemos visto o nos hemos podido retroalimentar un poco del vasto conocimiento que ustedes tienen sobre el ciclo de las políticas públicas y su importancia y cómo están vinculando cada una de sus instituciones a la misma. Ahora, justamente a fin de abordar esta temática del ciclo de las políticas públicas, debemos iniciar detallando qué es justamente una política pública. Es la intención política que tiene un gobierno, que tiene una administración pública a fin de llevar a la viabilidad un proyecto o un programa socioeconómico para el bienestar de nuestra población. Tal como lo dice Luis Valentín Valla, uno de en sus artículos, el ciclo de las políticas públicas es una explosión metódica de las políticas públicas. Así también nos menciona que es un ciclo que responde a un tipo de estructura en funcionamiento como una acción conjugada de varios actores, y pues está en lo correcto, ya que en cada uno de estos ciclos intervienen diferentes actores dependiendo de la relevancia y dependiendo justamente de la temática que se va a abordar en cada una de las fases. También tenemos aquí un detalle, una desagregación, como ya les decía, que es una política pública, son los programas y proyectos que un Estado formula a través de un gobierno y una administración pública para lograr el bienestar de un país. ¿Quiénes son los principales actores involucrados? Como bien decía, en cada una de las fases tenemos diferentes actores, sin embargo, de manera general y macro, las políticas públicas están a cargo de las diferentes funciones de ejecutiva, legislativa, judicial, de transparencia. Tenemos también todos los funcionarios públicos, instituciones públicas, la academia, ciudadanos, organismos de control, organismos internacionales que son parte justamente y contribuyen al cumplimiento o a la implementación de cada una de estas políticas públicas desde cada uno de sus áreas o desde cada uno de sus ámbitos. También podemos ver qué impacto tiene una política pública, como ustedes ya saben, y nosotros justamente queremos retroalimentar esto, aspectos socioeconómicos para mejorar la calidad de vida de nuestra población, aspectos políticos para ir mejorando nuestra constitución, aspectos ambientales, aspectos culturales, entre otros. Eso es justamente el ciclo de las políticas públicas. A continuación, o de manera posterior, vamos a empezar a abordar cada una de las fases. Y bueno, pues el ciclo de las políticas públicas en sí tenemos, como ya lo habíamos planteado, la primera como el diagnóstico, que se encarga justamente de hacer un análisis de qué es lo que está pasando en nuestro territorio para nosotros plantear una política pública, el diseño, cómo lo vamos a hacer, qué lo vamos a hacer, la planeación que nosotros como justamente el grupo número 6 de esta maestría y en base a los conocimientos adquiridos en la misma, hemos contemplado como un factor importantísimo dentro del ciclo de las políticas públicas. A continuación vamos a hablar del diagnóstico. Gracias, Mercita, y gracias, participantes, por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, lo que les puedo decir en este momento es, vamos a ver si le pusieron atención a Mercita. Entonces, vamos
a ingresar en el siguiente QR o en el enlace que está en nuestro chat para poder contestar algunas preguntas. Luchito, por favor, si me permites compartir. Si me pueden confirmar, por favor, que se vea la pantalla del Minder. Y si me pueden ayudar llenando ya, Nada, se ve solo el link. solo el enlace. Bueno, voy a compartir la pantalla completa. Ahí, ¿me pueden confirmar? Sí, Ya, perfecto. Entonces, conforme a lo que expuso Mercita, queremos saber cuál es el primer paso para determinar una política pública. Diagnóstico. Veamos en vivo para ver quién nomás ha identificado y le ha puesto atención a Mercita, por favor. Bueno, conforme nuestros participantes y las respuestas, vemos que sí, es la identificación, es la primera fase, es nuestro diagnóstico. Y como aquí dice también, empezamos sí a analizar un problema. Entonces vamos a volver a nuestra presentación porque aquí todos nuestros participantes vemos que sí pusieron atención y nuestra primera fase es el diagnóstico. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito. El diagnóstico es esta fase crucial del ciclo de la política pública porque nos establece aquellas fases de identificación para solucionar problemas, así como vimos en nuestras participaciones. En esta etapa se lleva a cabo una evaluación integral de toda la situación actual que incluye la recolección de datos, la consulta a diferentes actores y el análisis de diferentes condiciones sociales. Es aquí donde tenemos primero que identificar los problemas clave. Este diagnóstico ayuda a la identificación y priorización de problemas que requieren atención, considerando tanto la perspectiva objetiva que tiene la sociedad y la percepción de todos los actores involucrados. Vamos a analizar un pequeño ejemplo como es de educación, donde se puede identificar la falta de infraestructura, la falta de alimentación escolar, de uniformes, de textos. Es toda esta percepción que tiene la comunidad sobre una calidad educativa. Ahora tenemos que ver también todos estos aspectos de contexto social y político. Es en esencial entender este contexto que presentan todos nuestros problemas para nuestra definición de una política pública. Por ejemplo, la movilización de una política pública en recursos disponibles, cómo influyen en la capacidad de estos actores para abordar diferentes desafíos. Y por último, esta base de formulación de políticas públicas donde hay un diagnóstico sólido de la información, donde es valioso tener un diseño y una implementación de políticas públicas entendiendo la realidad de una política, incluso si esta puede ser contraproducente. Por lo tanto, esta fase es fundamental para identificar y asegurar las acciones que se tomen en las siguientes fases. Las políticas públicas no solo son respuestas a los gobiernos, sino también dan soluciones sociales que requieren atención. Este ciclo inicia cuando el problema socialmente es reconocido y se incorpora en una agenda. Un aspecto clave de este proceso es, como ya lo mencionamos, la identificación del problema. Por ejemplo, en temas como la pobreza y el acceso a la educación pueden ser considerados problemáticos, pero no todas las cuestiones que la sociedad identifica se convierten en políticas efectivas.
Eso destaca también de complejidad dentro del proceso, ya que implica una selección de todas las prioridades que simplemente se reflejan en necesidades de un colectivo. Es ahí cuando debemos inmiscuirnos en las agendas de las políticas públicas para diagnosticar. La primera de estas es la agenda sistemática, donde se están incluyendo todos los problemas que aquejan a la sociedad como tal. Un ejemplo claro de esto es la inseguridad y el desempleo. La agenda gubernamental es donde se centran aquellos temas de órganos estatales que se deciden priorizar. Ejemplo, una reforma educativa. Y la agenda política consiste en los problemas que efectivamente se discuten. Por ejemplo, la implementación de una política de salud, que a pesar de que existen varios actores dentro de esta, pueden detectarse en diferentes problemas y trabajar para componer una agenda con inclusión de todos estos participantes. Para este tenemos que considerar que todos los problemas sociales son tanto cuestiones objetivas como construcciones sociales. Por ejemplo, el malestar de la falta de servicios básicos que estamos viviendo actualmente en el país, como agua potable y energía eléctrica, puede ser un incidente de reconocimiento del problema de una política pública implementada y depende de una percepción colectiva total. Existen diferentes visiones de grupos que aportan sobre la misma situación e influyen en la definición de este problema, que es crucial. Tenemos que ver la base de la política pública o el diagnóstico como tal, identificando primero el problema social a partir de un colectivo. Es aquí también cuando nos tenemos que enfocar en la desigualdad de los problemas y en la población y en la pobreza material. No todos tenemos las mismas necesidades y no todas las mismas necesidades afectan a las mismas personas. Es ahí cuando se dificulta tener el diagnóstico total de una política pública. Sin embargo, se debe ver el contrarresto de toda la sociedad para afectar a todo el colectivo. Finalmente, tenemos que ver los desafíos de la implementación de políticas públicas y su diagnóstico desde el inicio. Las administraciones locales frecuentemente carecen de políticas claras o definiciones de sus problemas. Se limitan a servicios tradicionales. Por ejemplo, pueden tener dificultades en la presentación de servicios básicos, como salud, educación, energía, financiamiento. Pero la crisis social es el catalizador total de todo este cambio. Sin embargo, muchas iniciativas son reactivas y en este contexto la identificación de problemas y su priorización en la agenda se convierte en un verdadero desafío, ya que no todos los problemas se reconocen de la misma manera. Hay nuevos desafíos que incluyen a las necesidades como rediseñar la estructura organizativa para que sea más eficiente, fomentar el desarrollo local y la generación de empleo, implementar políticas sociales que respondan a las necesidades reales de la comunidad. Y estos retos son cruciales para la mejor calidad de vida a nivel local. Bueno, si sabemos que tenemos una identificación de un problema a partir de una necesidad colectiva, debemos tratar de identificar los problemas que están dentro de nuestra sociedad. Y es ahí cuando les voy a pedir que regresemos al mismo enlace para conocer ¿cuáles son aquellos problemas que afectan dentro de su sociedad? ¿Y cuáles creerían que son los actores principales que deben estar involucrados dentro del diagnóstico de una política pública para que esto contrarreste a todo el colectivo y no solo a diferentes personas? Porque estos son los problemas que se tiene al inicio de diagnosticar una política pública. Luchito, si me permites compartir, por favor. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el principal problema que aqueja a su comunidad y debe ser diagnosticado? Hay uno que es gravemente y que lo estamos viviendo actualmente. Veamos si todos coincidimos en esto.
Nat, ¿puedes cambiar la pregunta? No le sale la segunda pregunta. Veamos, porque no me permite a mí ver. Un segundo. Ya, a ver, la segunda. Si nos ayudan respondiendo, por favor. Perfecto, seguridad, energía eléctrica. Sí, de hecho son problemas que nos afectan y que tenemos un diagnóstico inicial a partir de un colectivo y no estamos pensando solo en necesidades propias. Eso es la identificación de un diagnóstico de una política pública. Gracias, vemos que todos estamos preocupados por la seguridad y la energía eléctrica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Pueden poner cuáles son las causas de este problema a partir de un diagnóstico colectivo? Perfecto, nos dicen que hay inestabilidad política y falta de empleo. Sí, esa es una de las causas. Para el tema de energía eléctrica, por ejemplo. Perfecto, la falta de planificación e inoperancia del gobierno. Falta de empleo para la parte de seguridad. El incremento del narcotráfico y la falta de capacidad policial. Ya, perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Aquí nos vamos a demorar un poquito más porque vamos a analizar todos estos actores que entran de en este diagnóstico del problema, para ver si todos estamos de acuerdo en quiénes deben participar primero. Si hablamos que todo debe partir de un colectivo. Perfecto. Sí, también el gobierno local, aunque habíamos hablado esto de los desafíos de los gobiernos locales al inicio, que es cuando se centran en un gobierno local, cuando el diagnóstico de la política pública enfrenta este principal desafío. Si no tenemos más respuestas. Ok, gracias por sus respuestas a todos los participantes. Sí, en efecto, el diagnóstico podemos decir en resumen que no solo es un paso inicial, sino es una etapa vital para la guía de todo el proceso de una formulación de una política pública, asegurando que todas estas decisiones estén fundamentadas en la comprensión profunda de los problemas centrales de la ciudadanía y en el contexto en el que se encuentra, porque hay veces en las que existen confusiones. Les vamos a invitar también
y se les compartirá por este medio 2 enlaces de 2 artículos del ciclo completo de la política pública, en la que se enfatiza el diagnóstico y su formulación, para que puedan nuestros participantes tener material de lectura para nuestras próximas exposiciones. Bueno, a continuación vamos a proyectarles un pequeño video de todo lo que es el inicio de del ciclo de la política pública para que nuestros oyentes puedan participar para las siguientes intervenciones. Hemos llegado a la última unidad, el ciclo de las políticas públicas. Un espacio de aprendizaje a través del cual continuaremos involucrándonos con el quehacer de la participación ciudadana en el proceso y elaboración de las políticas públicas, porque cada vez es más común que los ciudadanos, en nuestro contexto, se involucren con aquella formulación y, seguidamente, la ejecución de las políticas públicas. ¿Y cuál puede ser la razón que los motiva? Como veremos en los próximos temas, se ha despertado una conciencia ciudadana que ha movilizado múltiples transformaciones sociales. Y es que además hoy los colombianos también somos más conscientes de que los recursos públicos los pagamos y nos pertenecen a todos. Por lo que la gestión eficiente de estos es una tarea que no se puede dejar en manos de algunos pocos. Por lo tanto, vigilar y controlar cómo se ejecuta el presupuesto y cómo se distribuyen las asignaciones de las políticas públicas es un deber y un derecho del cual deberíamos apropiarnos. Por todo lo anterior, en esta unidad profundizaremos más sobre cómo incentivar esa participación ciudadana en la vigilancia y control de las políticas públicas. Así que, bienvenidos. Buenas tardes, estimados participantes. Continuando con la presentación, ahora vamos a tratar referente al diseño o la formulación de políticas públicas, teniendo en cuenta que ya hemos tratado 2 temas muy importantes o relevantes, como son la definición de las políticas públicas y así como también su diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros hemos identificado el diagnóstico, para pasar a esa formulación debe existir el interés, en primera instancia, por la autoridad, por lo que se debe registrar en su agenda gubernamental la propuesta política pública y de esta forma para poder atender la problemática identificada. Pero entonces, ¿cómo se va a formular esta política pública? Muchos de nosotros nos podemos preguntar o planteárnoslas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva mucho más amplia, podemos decir que el concepto es el proceso deliberado que busca desarrollar soluciones viables y efectivas para los problemas públicos, con la participación de expertos, actores políticos y por último lo que corresponde a la sociedad, ¿no? Entonces, para esta capacitación vamos a simplificar la abstracción de este concepto y la vamos a plantear de la siguiente manera. En primera instancia, correspondería a lo que es plantear las soluciones. Segundo, determinar indicadores y enfoques. Tercero, lo que corresponde a la factibilidad. Y por último, la evaluación ex ante, que más adelante vamos a explicar cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a plantear estas soluciones? Que era la primera incógnita. Primero, tenemos que tener en cuenta 3 aristas. Tenemos que analizar nuestros históricos, así como también tenemos que generar un árbol de soluciones. Pues entonces, ¿de dónde va a nacer esto? Entonces, una vez que hemos identificado el problema, vamos a hacer un árbol de problemas y posteriormente un árbol de soluciones, ¿no? Entonces, todo esto nos va a conllevar a realizar o plantearnos una hipótesis. Ahora, al analizar los aspectos históricos, nosotros debemos recopilar lo que es una información confiable. Puede ser esta información ya de proyectos ya ejecutados o similar a la problemática que nosotros hemos identificado. Segundo, podemos identificar los datos cuantitativos. Es decir, cuando nosotros nos referimos a todo lo que es las estadísticas y los censos del problema ya identificado. Y por último, vamos a verificar los datos cualitativos. Es decir, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber el nivel de satisfacción de X cosa, nosotros ya estamos identificando este parámetro cualitativo.
Entonces, posteriormente, al generar el árbol de soluciones, esto nos va a permitir a cada uno de nosotros encontrar las variables dependientes, por lo cual es necesario trabajar con un árbol de problemas previamente, como yo se lo había manifestado al inicio, para identificar las variables independientes. Entonces, la siguiente etapa ya correspondería precisamente a diseñar la hipótesis, y para ello nosotros tenemos que identificar las dos variables, tanto la dependiente como la independiente, y de esta forma justificar la relación de la causa-efecto, o más bien también denominada como la causa y consecuencia. De esta manera podemos plantear posibles resultados, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que al plantear una posible solución, ¿sí?, la puesta durante la ejecución o la puesta en marcha puede caer en el efecto cobra. Entonces, para ello, que se entienda qué es el efecto cobra, vamos a mostrar a continuación un video. El audio no... Mi disculpa, estamos corrigiendo el problema del audio, ¿verdad? El efecto cobra es un fenómeno imprevisto que se produce cuando se aplica una política determinada dentro de una nación o territorio. Se denomina así porque, una vez aplicada una nueva ley, se da el efecto totalmente opuesto a lo que se pretendía, llegando incluso a una situación peor de la que se partía. Este concepto, por lo tanto, está muy presente en algunos campos, como la política y la economía, dependientes de un sinfín de parámetros que pueden generar un gran cambio en el conjunto de la sociedad. El origen de este efecto tuvo lugar en la India durante la época colonial, cuando la ciudad de Delhi se encontraba plagada de estos reptiles venenosos, por lo que el gobierno decidió ofrecer una recompensa por cada cobra que fuera eliminada. En un principio la estrategia resultó muy efectiva, pero el número de serpientes eliminadas fue mayor al previsto, por lo que el gobierno tuvo que desembolsar una elevada cifra de dinero. Además, otro porcentaje de la población decidió comenzar a criar cobras con el fin de liberarlas y luego eliminarlas, y continuar generando ingresos de forma constante, por lo que el gobierno decidió eliminar estos tipos de incentivos. Muy bien, entonces, posteriormente al video que hemos analizado, el efecto cobra podemos reducir en un término muy fácil, ¿sí? El efecto cobra prácticamente es un efecto contraproducente o el que al menos nosotros no esperábamos, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado este diagnóstico, o más bien hemos identificado la problemática, en la etapa del diseño de la política pública o la formulación de esta política pública, lo que nosotros tratamos de generar es una solución. Pero para esto tenemos que analizar cuáles son las posibles consecuencias que podrían generar. De manera generalizada o desde una perspectiva amplia, como habíamos conversado, generalmente en las políticas públicas en el ámbito social suele presentarse este tipo de hechos. Incluso diversas revisiones bibliográficas manifiestan aquello. Y como se les hemos contado, se lo hemos mencionado, un efecto muy común que hemos visualizado, por ejemplo, en países vecinos, como son en Colombia y en Perú, son justamente políticas públicas de enfoque social. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, allá ellos mantienen un sistema muy similar al ecuatoriano, ¿sí? Por ejemplo, el del Bono de Desarrollo Humano, ¿sí? Si bien es cierto, esta orientación o esta política pública está orientada a ayudar a la sociedad, sin embargo, en algún momento, más que todo a la clase media, perdón, a la clase baja, ¿sí?, se tienden a generar muy dependientes de un Estado, a muy dependientes del Ejecutivo. Y eso en la economía o la repercusión económica y financiera de un país no es dable, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es incentivar a esta población o a esta ciudadanía para que genere, ¿sí?, ingresos económicos y paulatinamente tengan una inserción social y por ende una educación, un escalafón salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a abordar, o la siguiente subfase, es la etapa de la formulación, donde nosotros vamos a determinar lo que son los indicadores y así también lo que son sus enfoques. Entonces,
En cuanto a los indicadores, estos pueden ser de características cuantitativas o también pueden ser de características cualitativas. Estos se van a aplicar en las siguientes etapas, como son en la implementación, como son en el seguimiento y en la evaluación ex y post, ¿no? Entonces, para ello nosotros también tenemos que entender que los indicadores tienen que tener una relación muy estrecha, ¿sí?, con las soluciones planteadas. Entonces, este enfoque tenemos que recordar que siempre tiene que estar basado en derechos. Incluso nuestra propia constitución, al desarrollar políticas públicas, tiene que estar basada en derechos, ¿no? Porque nosotros no podemos vulnerar ninguna de estas. A continuación, vamos a visualizar otro video que también abarca un poco referente a esto. Hola, te contaremos sobre el enfoque basado en derechos humanos para las políticas públicas. Es una de las herramientas que tienen los estados para avanzar en la protección, ejercicio y promoción de las garantías fundamentales. Su aplicación permite analizar las desigualdades y corregir aquellas prácticas y estructuras discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de derechos. Contribuye a orientar el contenido de las políticas y los resultados esperados y establece criterios mínimos a considerar. Considera el sistema internacional de los derechos humanos como un marco normativo y conceptual que permite orientar las medidas que el Estado toma para garantizar derechos. El enfoque tiene 4 principios transversales que se aplican en las distintas fases del ciclo de las políticas públicas. 1. Universalidad, igualdad y no discriminación. Los derechos humanos son inherentes a la persona, sin consideración de la sociedad o país al que pertenezca o las características personales, culturales o físicas. Todas las personas tenemos igualdad de derechos. Los estados solo deben realizar distinciones razonables para garantizar un tratamiento sustantivo y efectivo. 2. Acceso a mecanismos de reclamos administrativos y judiciales. Las personas tienen el derecho a realizar reclamos cuando sus garantías no se estén cumpliendo. Este principio permite identificar a los actores que son responsables de garantizar los derechos y promover que las instituciones diagnostiquen adecuadamente errores, fallas y brechas en las políticas públicas. 3. Participación de la sociedad civil en los procesos de formación de las políticas. La participación promueve el desarrollo de una conciencia crítica y la adopción de decisiones como base para una ciudadanía activa, lo que permite eliminar las asimetrías de poder entre el Estado y las personas para así afrontar de manera explícita la desigualdad. 4. Acceso y producción de información para la evaluación y monitoreo de la acción del Estado. El derecho a la información es esencial para preservar el sistema democrático y debe ser garantizado en sus etapas de sistematización, producción, acceso y difusión. Aplicando estos 4 principios en la política pública, el Estado empodera a los grupos vulnerados e históricamente discriminados y fortalece los mecanismos de responsabilidad mediante el uso de la infraestructura institucional, internacional y nacional en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, como nos comentaba en el video, ¿sí?, tenemos que entender que desde el ámbito internacional y en el ámbito nacional, nosotros o las políticas públicas que se vayan a diseñar o más bien se vayan a formular, estas tienen que estar basadas o ligadas intrínsecamente a los derechos humanos, ¿no? Ahora, a continuación, mi compañero va a hablar un poco referente a la factibilidad. Muy buenas tardes con todos los presentes. En lo que es la factibilidad en la etapa de la formulación, hay 3 aspectos que deben cumplirse. El primero, que es la administrativa o también operativa, ¿no? Aquí debemos contar con todo el apartado técnico, con toda la logística. Debemos también contar con los recursos humanos, los recursos financieros y por sobre todo, si nuestras soluciones están dentro del marco legal. Les pongo un ejemplo, acotando lo que decía la compañera Natalie, lo que decía que falta una política para mejorar el esquema educativo era la falta de infraestructura. Entonces, pongamos que para el sector rural plantean
poner equipos informáticos, equipos de impresión. Y al diseñar las soluciones, plantean que deben ser equipos de impresión de tecnología láser a tóner, que en el catálogo electrónico está por unos 500, $600, comparado con otros equipos que están por $800. Y se entrega esos equipos a sectores rurales, a escuelas, y se da el problema de que solo pudieron ejecutar o trabajar una temporada. ¿Por qué? Porque los costos de mantener la impresora, comprar los suministros y lo demás, no están dentro del presupuesto de ellos. Entonces, es necesario que al plantear las soluciones se tengan un poquito de coherencia entre la innovación tecnológica, la realidad de la localidad donde se va a implementar todos esos aspectos. Por ende, también hay que ver la factibilidad política. Es verdad que ya está dentro de la agenda el levantar a política pública la solución de este problema, pero en el Ecuador se trabaja con el ejecutivo y legislativo en todos los niveles. Plantea la política pública el ejecutivo y las aprueba el legislativo. Es necesario que las dos partes aprueben lo que se va a ejecutar. Un ejemplo rápido y sencillo. Tenemos una localidad que para disminuir el déficit, para disminuir el déficit de falta de empleo, aceptan y consideran que se debe construir un marketplace de Grupo Rosado. Entonces eso plantea, digamos, la autoridad, el alcalde. Pero después, cuando ya pasa a sala de consejo, los concejales dicen no. Si traemos al marketplace, vas a arruinar a los locales pequeños de esta localidad, por lo cual no es viable. Entonces, es verdad, está dentro de la agenda, pero no está aprobada por las dos partes. Por eso es necesario tener la factibilidad política. Con respecto a la siguiente factibilidad, es la aprobación ciudadana. Este es un aspecto importante. Hay veces que solo se consideran a los beneficiarios, pero no se enfocan hacia donde se va a ejecutar la política, a los actores principales y a veces a los afectados. En la ejecución de un proyecto que está como parte de una propuesta de solución dentro de una política pública, a veces el no llegar a consensuar con el pueblo provoca unos problemas. Para ello tenemos un video que nos va a retratar ese problema en conciso. Pretende captar más del 90% del río Piatúa y trasladarlo al río Anzo, lo cual afecta a 15 kilómetros de potencial turístico del cantón, dejando un río totalmente seco, devastado y sin agua y sin turismo para más o menos unos 15 kilómetros. Frente a esta oposición de nuestras comunidades han habido represalias por parte de esta hidroeléctrica. Han habido amenazas de ciertos grupos que quieren conformar grupos paramilitares, grupos de exguerrilleros que nos quieren intimidar a que nosotros no actuemos.
nosotros como organización estamos preparados para luchar por defender los derechos de nuestras comunidades, por defender el derecho a vivir. Volviendo al tema, ¿no? ¿Qué sucede? Dentro de la política pública de hace unos años atrás, en el tiempo de Correa, se consideró que la construcción de hidroeléctricas como una política pública para llegar a obtener la soberanía eléctrica en el país. Pero, claro, los beneficiarios éramos todo el país, ¿no? Pero nunca se socializó al lugar donde iba a ser la hidroeléctrica, a la afectación, a los afectados, a los desplazados que se iban a provocar y todo el conjunto de lo que implicaba construir la hidroeléctrica en el río Anzu. Tenía la factibilidad técnica, tenía la factibilidad económica, tenía la factibilidad política, pero no tenía el consenso de los afectados. Y ahí el tema. Se levantó el pueblo, los grupos comunitarios, y no permitieron la construcción. Se fueron a instancias legales, creo que llegaron hasta a la Corte de la Haya, creo que llegaron hace unos años atrás, y no dejaron construir. Entonces es la importancia de la factibilidad en el diseño o la formulación al momento de hacer políticas públicas. Por último, tenemos la evaluación ex ante. Esta nos permite reformular el diseño hipótesis en función a indicadores. Entonces, si es que lanzamos un estudio ex ante previo a la implementación de una política pública, nos va a permitir encontrar estos problemas. Por ejemplo, si eso hubiesen hecho en el tema de la construcción de la hidroeléctrica sobre el río Anzu, hubiesen llegado a encontrar mecanismos de solución o darles alternativas a estos pueblos para que permitan la construcción. Es todo con lo que es la etapa del diseño o formulación de políticas públicas. A continuación, mi compañera Dayana Díaz os presentará los siguientes temas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, a continuación yo les voy a hacer una pequeña actividad práctica interactiva con respecto al diseño de una política pública, haciendo una pequeña retroalimentación de lo que en esta sesión de capacitación hemos aprendido, ¿no? A continuación, un breve video como de resumen con respecto al diseño de las políticas públicas. Diseño de las políticas públicas. Algunas personas se preguntan qué determina el éxito o el fracaso de una política pública. La respuesta es aún más compleja. La causa de ello es que dentro de la política pública no solo se manejan diversos pasos, además dentro de cada paso intervienen ciertos elementos. Los principales pasos que se deben tener siempre presentes dentro de una política pública son la formulación de la política, el diseño, la implementación y la retroalimentación o evaluación de la política pública para poder determinar el éxito o el fracaso de los mismos. En toda política pública siempre debe existir una carta de navegación, la cual debe establecer claramente cuál será el problema a resolver, a quién beneficiará la política, quiénes intervienen en la formulación, diseño e implementación y qué mecanismos se utilizan para la evaluación y retroalimentación de la política pública. El primer paso que se debe seguir es la formulación, la cual presenta otros elementos de importancia como son establecer el problema de la política pública, qué actores intervienen en la formulación y cuáles son los factores que influyen en la política pública. El proceso a seguir tras la formulación es el diseño de la política pública, en la cual participan los actores gubernamentales, los equipos técnicos y los grupos de presión.
El primer paso es incluir el problema base de la política en la agenda gubernamental, desde la racionalidad política y la racionalidad económica. Tanto los gobiernos nacionales como regionales y locales establecen ciertas prioridades dentro de sus acciones y funciones institucionales, y son estas las que entran a formar parte de la agenda pública. Estas prioridades en un sistema político democrático son derivadas de las necesidades de los ciudadanos y pueden entrar factores adicionales como si existe un proceso electoral, si el problema afecta a un determinado sector, si es de máxima prioridad o no, con qué recursos se cuenta, la eficiencia de la política y establecer medidas de contingencia previas. Bueno, una vez que ya hemos visto este pequeño video que nos permite hacer un breve resumen, vamos a abordar una problemática pública que en este caso atañe a los pequeños de nuestro país, como es la desnutrición crónica infantil. Entonces, vamos a plantear una política que nos permita disminuir la disminución infantil del 19,1% al 10% en un lapso de 5 años, pero en los niños menores de 5 años. Para ello vamos a contextualizar un poco, ¿no? ¿Sabías que en el año 2022 Ecuador reportó una tasa de desnutrición crónica infantil del 27,2% en niños menores de 2 años? De hecho, es la segunda tasa más alta de Latinoamérica. Esta problemática afecta tanto al desarrollo físico como cognitivo de los niños, limitando sus oportunidades futuras. Además, repercute en la productividad del país, ya que tiene un impacto a lo largo de la vida de las personas. Es así como la UNICEF realizó un estudio, el cual nos permitió obtener los siguientes resultados en base a los datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud, Nutrición que es la ENSANUD, obteniendo que 1 de cada 4 niños en Ecuador menores de 5 años sufre de desnutrición crónica infantil y que al menos el 27,2% de niños menores de 2 años también sufren eh, de desnutrición. Ahora vamos a identificar y diagnosticar el problema, una vez teniendo este contexto. En esta etapa vamos a identificar cuáles son las causas, consecuencias, las dimensiones de los actores que se inmiscuyen en esta problemática. Para ello les voy a invitar a que por favor en el chat del grupo está un Kahoot y un código. Entonces les voy a invitar para que participen en esta actividad. Listo, unos segunditos más, a ver quién más se conecta. Vamos a ver qué tanto saben de la desnutrición infantil. Listo, creo que ya vamos a iniciar, ¿ya?
Listo, chicos. Muchas gracias por su participación. A continuación, vamos a hacer un breve resumen, ¿no? Porque esta actividad nos permitió a nosotros darnos cuenta que las causas de la desnutrición son la falta de acceso a los alimentos nutritivos, las condiciones socioeconómicas, la falta de programas de salud materna infantil y la desigualdad en la distribución de los recursos. Ahora, ahondando en las dimensiones de la desnutrición infantil, podemos encontrar varias, como son la socioeconómica, la pobreza, la de salud y nutrición, que es la falta de acceso a los servicios de salud, como programas de alimentación suplementaria nutricional, geográfica. El país cuenta con 4 regiones casi, entonces, por ende, la facilidad de acceso no es la misma. Tenemos áreas rurales y de difícil acceso que por ende, en este caso, dificultan la logística de distribución de alimentos. Tenemos la dimensión cultural. Recordemos que somos un país plurinacional, pluricultural. Entonces, por ende, la cultura de la gente influye en lo que ellos se alimentan. Ahora, bueno, en vista de que las actividades interactivas son buenas para aprender, a continuación ya les voy a preguntar a ustedes cuáles consideran que son los actores que pueden influir en este problema, ¿no? ¿Cuáles consideran que deben intervenir en esta problemática? Luchito, si me ayudas permitiendo compartir la pantalla o nada. Listo. Entonces yo en el chat del grupo les puse un Jamboard, que es una plataforma que nos va a permitir que ustedes allí ingresen información con respecto a cuál actores consideran que pueden participar, ¿no? O que ustedes consideran que deben incrementarse o que influyen, ya sean del gobierno central, gobiernos descentralizados. Ahí ya les di una pista. Mi Deyita les está permitiendo solo la lectura, no la edición. Listo, nada. Ahorita mismo. Nada, podemos pausar un ratito. Bueno, chicos, entonces necesito que me ayuden indicando cuáles son los actores involucrados que consideran ustedes que pueden ayudarnos en la disminución o erradicación de la desnutrición infantil. Es 30 segunditos más para contestar. Ya, bueno, chicos, continuando, en este caso, gracias por su participación. Muy bien, han identificado varios actores del gobierno central. También veo los GACs como el gobierno local. Veo la participación de ONGs, organismos no gubernamentales, los medios de comunicación, sí, para la difusión, el, las familias, el sector de salud, que también es importantísimo. Y considero que también nos falta agregar uno, que en este caso es el sector privado, que es quien muchas veces nos echa la mano dotándonos de alimentos para, en este caso, beneficio de la sociedad en general. Entonces, una vez que ya tenemos identificados los actores, vamos a formular en sí el diseño de la política pública. Para ello vamos a solicitar que Nat me ayude compartiendo la diapositiva. Bueno,
En la formulación, el diseño en sí de la política pública, vamos a elaborar las posibles soluciones a este problema, basados en evidencia, teoría, experiencia, evaluando las ventajas, desventajas, factibilidad y el costo-beneficio. Continuando con la desnutrición infantil, vamos a plantearnos un objetivo principal, que en este caso es reducir la tasa de desnutrición crónica infantil del 19,1% a menos del 10% en los próximos 5 años en niños menores de 5 años. Las estrategias que han salido de esta eh, pequeña participación es la mejora de la alimentación infantil, ya sea a través de la distribución de alimentos nutritivos en las zonas vulnerables y programas de agricultura familiar. Programas de salud materna infantil, el monitoreo nutricional y suplementación de madres y niños menores de los 1000 días de vida. La educación nutricional, implementar campañas de educación en salud y nutrición para las familias de comunidades rurales. Alianzas estratégicas, colaboración con organismos internacionales como la UNICEF o la FAO. Ahora vamos, en este caso, a que usted que ha permitido disminuir significativamente o erradicar la desnutrición infantil. Puedes plantear o formular alguna idea que te permita, en este caso, disminuir la desnutrición crónica infantil. Para ello les voy a compartir en el chat de WhatsApp otro Jamboard, ¿ya? Listo. Listo. Muchas gracias por sus aportes, ¿no? En este caso vemos que ya hay varios proyectos implementados, ¿no? Todos en Ecuador, ¿no? Misión Ternura, todas las políticas de la Secretaría de Desnutrición Infantil, Ecuador sin desnutrición, Ecuador crece sin desnutrición y programas de alimentación escolar. Entonces, así es como se diseña una política pública, ¿no? Para ello, siempre se debe de abordar desde la etapa más crítica para mejorar la calidad de vida a largo plazo, reduciendo en sí enfermedades crónicas relacionadas con la malnutrición, lo cual repercute en la economía del país, ¿no? Bueno, agradezco su participación en la presente capacitación. De hecho, les invito a que se unan en la próxima sesión que se va a realizar esta semana. De igual manera, les solicito que me ayuden por favor encendiendo un ratito su camarita para guardar como evidencia la presente sesión de capacitación.
Listo, muchas gracias, ¿no? Muy amables por su participación. Nos vemos en una próxima sesión. Gracias.